Se lo merece. Hola, bienvenidos a la segunda parte de nuestra última sesión de la UCA Epistemología de la Investigación en Psicología, donde vamos a revisar la TBL y su aplicación. La TBL o terapia basada en lógica es una fusión entre la terapia emotivo-conductual de David Ellis con la filosofía. De esta forma, muchos de los autores que vieron a lo largo del curso los van a poder aplicar directamente en su práctica psicológica, por lo cual no solamente les sirven de fundamento epistemológico, sino que también los pueden llevar directamente a clínica o a la práctica. Les voy a compartir pantalla y lo vamos viendo poco a poco. Ahorita estábamos viendo los elementos del antecedente, que es la teoría de David Ellis, pero ahora sí ya vamos a empezar con la TBL. Denme un segundito. Ya. Ok. El cambio de la TBL. ¿Qué es lo que va a cambiar? El primer paso es que vas a tener un modelo de silogismo. El silogismo en la estructura mínima del razonamiento, no se preocupen, no se asusten, solamente quiere decir que el pensamiento se estructura normalmente en tres renglones o en tres enunciados, que es la premisa menor, la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. En este caso, la TBL dice que la falacia surge cuando tenemos una premisa mayor como una orden o un deber, una premisa menor como una acción o pensamiento, y lo que tenemos como conclusión es una acción, un pensamiento o un sentimiento. Voy a plantearlo por aquí. La premisa mayor de un pensamiento podría ser algo así como: debes sacar puro 10 en la escuela porque eres el mejor estudiante del mundo. ¿Ok? Luego la premisa menor es: yo no saqué 10 en el examen. Y la conclusión es: yo no soy el mejor estudiante, yo no sirvo, yo soy un fracasado, etcétera. Y lo que nos va a decir David Ellis, no, perdón, la terapia basada en lógica, lo que nos dice es que este error del pensamiento surgió porque la premisa mayor era inalcanzable. Es decir, el primer enunciado, que lo tenemos como un mandato, era imposible de obtener. Entonces, cualquier cosa que hiciera esta persona estaba destinada a fracasar y a sentirse mal. ¿Por qué? Porque no puede ser el mejor estudiante del mundo, es imposible. Y no porque te esfuerces poco, simplemente somos muchísimas personas, contextos totalmente diferentes, entonces ni siquiera la definición del mejor estudiante va a poder ser la misma. El problema es que hay muchas personas que se guían por este tipo de pensamientos y van a fracasar inmediatamente. Lo que busca la TBL es demostrar que aquí hay una falacia, o sea, un error mental, para que la persona pueda reconstruir sus argumentos mentales y tener una consecuencia un poquito más positiva. ¿Cuáles son estas falacias del pensamiento práctico? Las falacias del pensamiento práctico, y lo voy a tratar de vincular cada uno con el caso del incidente crítico para que me vayan siguiendo, junto con otros casos diferentes. Las falacias del silogismo práctico son las siguientes. Aquí no tenemos, ¿no? Son falacias del silogismo práctico. Aclaro y les pongo del silogismo práctico, porque si ustedes buscan en internet falacias, no les van a aparecer estas. Es que estas son diferentes. Esta es de terapia aplicada, tiene como... Surgió en los 80, pero es muy, muy reciente. Entonces, por eso le tienen que poner silogismo práctico, si no, no les va a aparecer. La primera de ellas, ahora sí, la falacia se llama exigir perfección de la vida. La falacia de exigir perfección de la vida es cuando una persona piensa o cree que el mundo tiene que ser exactamente como ella quiere. El problema con esto es que normalmente o usualmente el mundo no es como nosotros queremos. Simple y sencillamente porque el mundo es arbitrario, no le interesamos mucho, que digamos. Entonces, si nosotros le exigimos perfección a la vida y la vida no es perfecta, nos podemos enojar, nos podemos deprimir, nos podemos poner tristes, etcétera. Voy a ponerles un ejemplo de este caso
con el incidente crítico. Por ejemplo, las personas del pueblo podrían decir, es que, es que todos deberíamos ser católicos. Es que todos deberíamos ser católicos porque eso es lo bueno. Si una persona tiene este pensamiento de es que todos deberíamos ser católicos porque eso es lo bueno o es lo correcto, inevitablemente cuando llegue una persona que no profese su religión, se va a sentir ofendida porque el sentido de perfección del mundo está siendo roto. Se va a enojar, va a gritar, los puede violentar, como pasó en nuestro caso. Y aquí lo que tendríamos que hacer es primero hablar con la persona, detectar que tiene este pensamiento, porque obviamente no es que nos diga, no es que nos vaya a decir, es que yo tiendo a exigir perfección de la vida, es casi imposible, ¿no? Pero ya si nos dice, es que ¿por qué hay gente que no sigue mi religión? Si todos siguiéramos la misma religión, sería más fácil, sería más sencillo, pero no, todos tienen que tener religiones diferentes. En ese momento la podemos abordar y decirles, oye, ¿y tú crees que el mundo pasan las cosas siempre como tú quieres? Y ya nos puede decir, no, pues es que no, ese es el problema. ¿Y por qué es el problema? O sea, si no lo puedes controlar, si no depende de ti cómo son las cosas, entonces ¿para qué te frustras? Mejor aprende a vivir, y aquí sería como la solución o la respuesta, que aprende a vivir con que la vida es imperfecta y que lo que tienes que hacer es aprender a vivir bien con lo que tienes. Quizá tu hijo no estudió la carrera que quisiste, que la carrera que tú querías, pero oye, es feliz o intenta ser feliz, entonces déjalo. O quizás en el trabajo no te dieron el ascenso que tú querías, pues sí, es injusto, quizás lo merecías, pero si te sigues amargando la vida por eso no vas a avanzar. Mejor déjalo y ve si buscas un nuevo trabajo o ve si puedes hacer algún cambio o cualquier cosa. El problema es que si una persona entra en el hilo de pensamientos de exigir perfección de la vida, siempre se va a frustrar porque la vida no es perfecta. La vida no es como nosotros quisiéramos que fuera. Entonces, hay que enseñarle a las personas a mostrarles que esto no es así. Al lograrles mostrar que la vida no es así, podemos guiarnos de algunos filósofos para hacerlo. Heráclito por ahí nos decía que todo cambia. Los estoicos no lo revisamos mucho, pero hablan de este tema. Y entonces decirle a la persona, ¿por qué no intentas abordarlo de otra forma? Ya, te escucho, Angélica, te escucho. Ok, ok, creo que se activó. Bueno, esta sería la primera. Me freno. ¿Tienen dudas o preguntas sobre esta primera? No te preocupes, a todos nos pasa. De hecho, yo siempre estoy bien nervioso con el botón porque luego cuando estoy en conferencias se me activa y híjole. Pero bueno, ¿dudas o preguntas? Si no, voy a pasar a la siguiente. Ok, voy a pasar a la siguiente. Cualquier cosa me dice. Así como tenemos esta falacia, también tenemos otra que se denomina razonamiento exageradamente catastrófico. ¿Esta como qué estructura tendría? Es sobredimensionar lo que va a pasar con algo. Y desde esa perdón, y sobre ese sobredimensionar, actuar en consecuencia de forma exagerada. Ejemplo, no debes romper el vaso, porque si no, toda la fiesta se va a arruinar. Rompiste el vaso, ¿viste el vaso? Ergo, la fiesta se arruinó. Es una falacia porque estás sobredimensionando las cosas, o sea, el razonamiento exageradamente catastrófico es creer que algo que podría solucionarse de una forma sencilla o que no tendría tantas consecuencias, lo exageras a grados sumos. Yo soy papá, yo tengo a mis hijas por acá, pero yo he visto muchas personas que su hijo tira una pintura o raya una hoja y se alteran muchísimo, o sea, gritan y hasta le pegan al niño y dices, oye, pues es que es una hoja, en, en 2 días no te vas a acordar. Entonces es ayudar a las personas a que entiendan que no todo es tan preocupante y tan alarmante como ellos creerían que es. Y en el caso de que sí sea totalmente catastrófico,
pues ahí ya vamos a aplicar otra estrategia, pero aquí aplica cuando, por ejemplo, es que llegué 5 minutos tarde y ahora me van a regañar, o no pude ver mi concierto y ahora ya se me perdió para siempre, o el programa no lo grabé, o la tarea me pusieron 8. Y esto es un sobredimensionar las cosas. Aquí la técnica que yo les sugiero para poderlo resolver es dimensionar los hechos, es decir, darle la importancia que tienen las cosas en realidad. Una forma muy sencillita es esta. Lo que te pasa será importante en 2 semanas. Ya no hablamos de un año, en 2 semanas. Si lo que te está pasando no es importante dentro de 2 semanas, entonces no lo tienes que sobredimensionar. Sé que suena más fácil que hacerlo, pero la terapia basada en lógica lo que busca es desarmar los argumentos erróneos para ya después trabajar las conductas. Pero en ese aspecto, a lo que se refiere es que, por ejemplo, yo tengo mi obra de teatro escolar y se me olvida mi línea. Se me olvidó. Termina la obra de teatro y yo me siento muy mal y digo, ay, maldita sea, olvidé mi línea, se van a burlar de mí. Si dentro de 2 semanas, si dentro de 2 semanas nadie se acuerda de eso, nadie se acuerda de eso, entonces, ¿por qué te estás frustrando tú ahorita si ni siquiera te va a importar dentro de 2 semanas? Hace ratito que le tuve que cortar tantito a creo que fue a Luis, o fue a Carlos, déjenme ver aquí, que le dije, espérame tanto, creo que sí fue Carlos o Luis, cualquiera de los dos, perdóname, o José. Bueno, ahorita que les tuve que cortar rápido, fue porque mi hija encontró el bote de la sal la fina, y lo vació en el suelo, todo. Entonces yo vi cómo estaba cayendo la sal aquí en la sala. Ya la barrí, se fue rápido. Pero no le grité, no le pegué, porque ella está jugando, está aprendiendo. Y la verdad, lo que pasó hace media hora, que en ese momento me enojó mucho, pues ya no me interesa. Entonces, si ya no te va a importar algo, no lo sobredimensiones. En el caso de la comunidad, el pensamiento exageradamente catastrófico. No, es que no tiene nuestra religión y va a destruir la sociedad. ¿La va a destruir? No, pero entonces no los ataques, no los violentes. Es una persona con la que tienes que aprender a convivir. No pasa mayores. Pero bueno, voy a pasar a la siguiente. Ahorita si con la siguiente tienen dudas, hacemos pausa para hacer corte, porque todas nos faltan algunas. Ustedes tienen que aprendérselas, tienen que aprenderse más o menos el nombre para poderlas detectar y ver cómo poderla aplicar. Cuando les mande las grabaciones, les voy a mandar una infografía con toda esta información para que la tengan un poquito más concentrada. Bueno, también tenemos la maldición o condenación. La maldición o condenación es algo que tienen algunas personas que piensan que tienen mala suerte o que tienen una maldición o que tienen un mal de ojo o algo así y que todo les va a salir mal. Entonces nada más hay que mostrarles que por medio de la lógica eso es absurdo. Serían personas que dicen, por ejemplo, es que yo tengo mala suerte. Entonces todo me sale mal, me sale mal. Haz una tarea, hace una tarea, le ponen, le ponen 6, ya ves, estoy maldito. Y ya, o sea, dices, no, pues que estoy maldito, tengo mala suerte, pues ya, ¿para qué lo intento? El problema es que muchas veces este pensamiento puede hacer que tú mismo te estés saboteando, porque entonces ya te dejas de culpar por las cosas y empiezas a culpar a tu maldición. O inclusive llegas a decir, pues es que yo no tengo que cambiar nada porque estoy maldito. O tengo mala suerte para las parejas, o tengo cuando de fondo hay algo más, pero si solamente dices estoy maldito, pues ya no vas a avanzar. Aquí lo que tendríamos que decirle a la persona es, oye, ¿y cómo sabes que estás maldito? Muéstrame, dame pruebas de esta maldición, cómo lo puedo medir, cómo lo puedo calcular, en qué te basas, en qué te fundamentas, para mostrarle que no tiene una maldición. Solamente ha pasado por una mala racha o no está haciendo las cosas como debería de ser. Por ejemplo, no es lo mismo decir es que yo estoy maldito y siempre que hago ejercicio me, me, me da un esguince o me da un desgarre.
a decir, pues es que no calientas, hermano, si no calientas, te va a pasar. Entonces podemos cambiar el hilo de pensamiento para ir por otras partes. Muy bien. Esta está sencillita, entonces la siguiente sería saltando al carro, pero aquí me freno tantito. ¿Tienen dudas, preguntas sobre algunas de las que estamos viendo? No, pinti, pinto, piti, no. Ok, voy a avanzar un poquito más. Cualquier cosa me van diciendo. Saltando al carro tiene un nombre raro, pero en realidad es muy sencilla. Saltando al carro lo que dice es que no porque otros lo hagan, tú lo tienes que hacer. Es pensamiento de grupo o pensamiento de manada. Muchas personas hacen ciertas cosas por coacción social, por encajar en un grupo, por miedo o por algún estigma. Aquí lo que tratamos de hacer es mostrarle a la persona que no porque la gente lo haga es bueno. En el caso, por ejemplo, de TikTok, que es una red social muy en boga en los jóvenes, luego hay retos de comer miel congelada o hay retos de comer papas con mucho picante y los jóvenes lo hacen y lo repiten en su casa y cuando les preguntas si por qué, dicen, pues es que lo vi en TikTok, pero eso nada más le está dañando el cuerpo, entonces no tiene sentido hacerlo. Ya en un contexto un poquito más serio, en la Alemania nazi, muchos alemanes que no eran soldados terminaban discriminando a la gente judía por el simple hecho de que otros lo hacen. Y como otros lo hacen, yo también los voy a discriminar. Es perpetuar el maltrato o perpetuar los elementos negativos solamente porque alguien lo hace. En el caso de de las creencias religiosas, es que yo tengo que ser católico porque mi mamá fue católica. Decirle, ok, pero eso no es un argumento. Dime por qué tú crees en la doctrina judeocristiana. Si no, solamente estás repitiendo un patrón de alguien más y no tiene sentido seguirlo analizando. No, pues es que la tradición, ok, pero ¿por qué hay que seguir la tradición? Explícame. Y ya con eso podemos ir desentrañando un poquito las cosas. U otro, es que todos mis amigos ya tienen pareja. Y como todos mis amigos tienen pareja, yo tengo que tener pareja. ¿Y por qué? No porque los demás tengan pareja, tú tienes que tenerla. O sea, no pasa nada si no la tienes, no pasa nada si no lo llevas a cabo. Es como pelear contra esta mentalidad de grupo. Muchas veces les va a llegar a pasar que alguien dice, no, es que lo tenía que hacer por un reto, lo tenía que hacer por una prueba, o es que todos mis amigas ya están casadas, yo me tenía que casar. Y no, o sea, eso es una presión social y en la TVL se le conoce como saltando al carro. Y lo que tenemos que hacer es mostrarles la falacia populum. En la falacia populum, lo único que dice es que no porque lo diga la mayoría es cierto. Igual forma ustedes, ¿no? Hay muchas personas que dicen, es que estudiar a distancia es de peor calidad, es más fácil, es mala educación. Y ustedes les pueden decir, ¿alguna vez has tomado un curso a distancia? No, entonces, ¿por qué hablas? Si no tienes idea de lo que estás hablando, ¿para qué hablas? Y de verdad, estudiar a distancia, yo lo hice, yo estudié la carrera de Derecho a distancia, es un reto porque te tienes que organizar tiempos, familia, es todo un show. Pero bueno, junto con saltando al carro tenemos no pueditis. La falacia de no pueditis es que la persona señala que no puede hacer algo sin antes haberlo intentado. Ejemplo, no puedo hacer un podcast para la materia. Y ya cuando le preguntas, bueno, ya cuando lo va a intentar, lo deja de intentar porque ¿para qué lo intentas si no va a poder? Aquí lo que le tendríamos que explicar a las personas es que aprendan a distinguir entre las cosas que no pueden hacer y las cosas que no quieren hacer. Son diferentes, parecen similares porque nuestro idioma las decimos como muy juntas, pero son diferentes. No es lo mismo decir, yo no puedo ir a la tienda a decir yo no quiero ir a la tienda. Si son las 4 de la mañana y yo quiero ir a la tienda, pues no voy a poder ir porque está cerrada. Pero si son las 3 de la tarde y yo digo no puedo ir a la tienda y no tengo nada que hacer, es que no quiero. Hay un cambio. Yo no puedo volar con alas, ¿no? Yo no puedo volar con alas, pero yo no quiero, ir a Canadá, porque podría hacerlo, pero no quiero. Hay que ayudarle a las personas a que entiendan las cosas que sí dependen de ellos y sí pueden cambiar de aquellas que no, con un doble objetivo.
que aquellas que no pueden cambiar ni se preocupen porque no dependen de ellas. Y aquellas que sí pueden cambiar, que se den cuenta que sí dependen de ellos. Ejemplo, en la comunidad, que una señora diga, es que yo no puedo tolerar que haya personas con otra religión, yo no puedo. Se le puede abordar y decir, no puede, o sea, tiene un impedimento físico, legalmente está incapacitada, tiene algún tipo de problema. No, 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 entonces sí puede, no quiere, que es otra cosa, porque no quiere. No, pues que son diferentes a mí. Ah, ok. Y ya podemos tener otro diálogo diferente, pero desde el no quiero. Cosa que pasa, por ejemplo, en problemas de pareja. Puede llegar alguien y decir, es que yo no puedo dejar a mi esposa. Y se le puede abordar y decir, ¿por qué no puedes? ¿Te tiene coaccionado? ¿Te tiene intimidado? No, no, no. Ah, ok. No puedes porque en tu país está prohibido el divorcio, tu religión te lo prohíbe. No, no, no. Entonces no te quieres divorciar. No, es que no puedo. Pero sí puedes. Es que es el punto. Es como explicarle la diferencia entre el no puedo y el no quiero. Obviamente hay cosas que uno no puede. Por ejemplo, si yo digo, evitar, yo no puedo evitar envejecer, ahí sí no aplica el no quiero, es que literalmente no puedo y ahí no me voy a meter. Pero en las cosas que sí puedo, entonces tenemos que enseñarle a que admita que no quiere, que es muy diferente. Pero bueno, aquí me detengo tantito. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios sobre las que llevamos? Ok, ok, voy a avanzar. Ah, ok, adelante Luis, dime, te escucho. Entonces, profesor, por lo que entiendo, es una terapia donde se parte de la razón, por así decirlo, apelando a la razón. Como usted mencionó, el no puedo y el no quiero son cosas muy diferentes, pero lo que no comprendo precisamente es cómo determinar cuando la persona no quiere, por medio de las preguntas. Sí, efectivamente Luis. Aquí lo que tendríamos que hacer es, por medio de las preguntas, por medio del diálogo, recordemos que sí es psicología, pero principalmente lo que le estoy enseñando es filosofía aplicada. Entonces, la filosofía, como lo hacía Sócrates en los diálogos, que preguntaba y preguntaba y preguntaba para sacar la verdad, ustedes van a hacer lo mismo. Entonces, cuando alguien le dice no puedo, decirle, ¿y por qué no puedes? Y esto y lo otro, hasta llegar a un punto en el cual ya no pueda, ya podamos Oh, determinar si es que puede o no puede, o si es que quiere o no quiere. Y en el caso de que de verdad no pueda, mínimo ya tiene claridad sobre lo que está pasando. Pero sí, efectivamente, llegaste a los puntos clave. Es una terapia basada en el uso de la razón, porque lo que busca es desentramar el hilo de argumentos que estamos teniendo, ayudar a quitar las falacias y en el caso de que una persona tenga un problema para resolverlo, ayudarlo a salir adelante. Pero sí, 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 vas bien, Luis. Y recuerden, todo ok, esto lo pueden, gracias. perfecto, todo esto lo pueden complementar con filósofos que hemos visto. Por ejemplo, el no pueditis, esto del no puedo y no quiero, se puede abordar desde, híjole, no vimos poquito con los estoicos, pero también con Séneca y otros autores por ahí. Luego tenemos una que es de las más feas, que se llama enojarse con uno mismo. ¿Cómo funciona? Como yo no me puedo, como no puedo hacer que el mundo funcione como yo quiero, me echo la culpa a mí. Y como me echo la culpa a mí, me enojo conmigo mismo. El ejemplo más banal, yo hago un equipo de fútbol con mis cuates y tengo un amigo que no sabe jugar para nada fútbol, para nada, para nada. Y entonces vamos perdiendo por su culpa. Y entonces yo me empiezo a enojar y digo, no, es que es mi culpa porque yo lo metí, estoy bien menso, ¿por qué lo metí? Ay, estoy bien tonto, ¿cómo lo acepté? Ahí detienes a la persona y decirle, oye, ¿y por qué te enojas contigo? Si tú no lo hiciste, lo hizo el otro. Sí, pero yo lo acepté. Tú no sabías que iba a pasar eso. Entonces ya deja de enojarte. Es como ayudarle a la persona que se desprenda de estos sentimientos o ataques hacia uno mismo cuando no depende de uno mismo. Aquí lo que tendríamos que hacer es mostrarle a la persona qué depende de él y qué no depende de él. Y todo lo que no dependa de él, simple y sencillamente que no se eche la culpa. Vamos, de mí depende tratar de darles la mejor clase posible,
de mí depende calificarlos en tiempo y forma, de mí depende tratar de tener los mejores materiales que pueda encontrar, pero no depende de mí que alguno de ustedes no haya entrado en todo el semestre. Si alguno no entró, quizás tuvo un problema familiar o económico, o nada más no quiso entrar. Pero si yo empiezo a decir, no, es que soy el peor profesor, maldita sea, tuvo 5 personas que nunca entraron, no depende de mí. E igual, en la comunidad, en esa comunidad, si alguien de repente empieza a decir, es que ¿por qué? ¿Por qué creen en otro Dios? Ya me enojé conmigo, no hice lo suficiente. Hermano, no depende de ti. Si no depende de ti, déjalo ser. Dirían los Beatles, let it be, déjalo ser. O sea, nada más ayudar a la persona que no se eche cargas que no dependen de él. Aquí, por ejemplo, podemos tomar un autor que no vimos, que se llama Nietzsche, que tiene una metáfora sobre el león, el niño y el camello. Luego la vemos si quieren, pero va por ahí. Luego tenemos, esta es muy usual y les pido tener mucho cuidado con ella. Se llama Pensamiento del mundo gira alrededor mío. ¿Cómo va a funcionar? Les pongo aquí un ejemplo. Esa persona estornudó, estornudó. De seguro, de seguro, lo hizo para enfermarme y que no llegue a mi reunión. El mundo gira alrededor mío. Hay muchas veces en las que nosotros creemos y pensamos que somos muy importantes y creemos o consideramos que lo que nosotros hacemos o lo que nosotros pensamos tiene un impacto brutal en la sociedad, cuando en realidad el 90 o 95% de las personas con las que platicamos diario no les importamos. Este, la persona que es grosera contigo en el camión o el tipo que estornuda sin taparse la boca, o inclusive si ahorita se me va la luz, el encargado de la luz, no lo hacen para molestarme porque ni siquiera saben que existo. El problema es que muchas veces creemos que nosotros somos el centro de todo. Aquí lo que le tendríamos que ayudar a la persona es mostrarle cómo no es el centro de la realidad, cómo hay personas igual de importantes que él para otras personas. Dos ejemplos. En el caso de la comunidad religiosa, es como si alguien de la comunidad dijera, no, es que esos malditos tienen otra religión para burlarse de mis creencias, para desestimarlas, para hacerme sentir mal, para que yo fracase. Decirle, oye, lo más probable es que ni siquiera sepan tu nombre y no les importas, simplemente están en lo suyo. No, pero es que tú ustedes sabes su nombre, no. ¿Y por qué crees que ellos se van a saber el tuyo? Es mostrarle a las personas que no son tan importantes. Aquí les doy un ejemplo más concreto. Es un cuento budista de una señora a la que se le muere un hijo. A la señora se le muere un hijo y está muy, muy triste, muy, muy triste. Y va con el maestro budista y el maestro budista le dice, ve a cada casa de la aldea y en cada casa donde te digan que están sufriendo por la muerte de un familiar, pídeles que te regalen un grano de arroz. Y así lo hizo la señora, fue a cada casa. Y al final del día tenía un costal lleno de arroz. Y ya fue con el maestro budista y dijo, creo que ya entendí tu punto. En otras palabras, sí, sufren ustedes, igual que yo sufro, todos sufrimos. Y por lo mismo no somos el centro del mundo. Cada quien tiene sus propios postulados, sus propias razones, sus propios elementos. Al darte cuenta que no eres tan importante, uno, te liberas de toda esta presión que traes en tus hombros. Y dos, este, dejas de estar como persiguiendo a las personas y demás. Pero bueno, me voy a adelantar. Después tenemos a sobresimplificación de la realidad. Peligrosísima. Es creer, aquí lo voy a poner, sobresimplificación de la realidad es creer que problemas complicados tienen soluciones simples. Esto pasa mucho cuando no conocemos un problema. Entonces, como no conocemos un problema, lo sobresimplificamos creyendo que con respuestas sencillas todo se va a solucionar. En el caso del pueblo de nuestra historia, se puede creer que expulsando a estas personas se resuelve el problema de la religión.
pero van a seguir llegando más personas, van a llegar nuevas personas con más ideas, entonces no resolviste nada corriéndolos, fue como un parchecito momentáneo. Aquí lo que tendría que hacer la comunidad es ir más a fondo, analizar los puntos para poderlo llevar a cabo. Otro ejemplo, cuando fue la pandemia, había gente que bebía cloro. Sí, el cloro, como Cloralex. Había gente que bebía cloro porque la botellita de cloro decía mata el 99% de virus y bacterias. Entonces lo que decían las personas es, pues si mata el 99% de los virus y las bacterias y la COVID es un virus, pues me tomo el cloro y ya el cloro mata el virus. Pues sí, pero te estás afectando todo el organismo y terminaron en los hospitales bien mal. ¿Por qué? Porque sobresimplificaron la realidad y ya. O es como creer y decir, es que el pobre es pobre porque quiere. Cuando dices, bueno, es que eso es una sobresimplificación. No puedes comparar el nivel de ingresos, el nivel de vida, el nivel de educación que tiene una persona de clase media alta o alta con alguien que tiene que trabajar desde los 5 o 7 años porque su familia es muy pobre. Entonces, sobresimplificación de la realidad es mostrarle a la persona que no es tan sencillo como ellos creen. Las pseudociencias se apoyan mucho de esto. Entonces, por ejemplo, dicen, no, es que constelación familiar. Eso lo resuelve todo. Y hay que mostrar a las personas cómo no es tan sencillo, cómo hay que ver el lado neurológico, el lado cognitivo, la evidencia, la corroboración, y ya cuesta un poco más de trabajo. Igual, los terraplanistas sobre simplificación de la realidad. Y la solución es mostrarle lo complejo que es el mundo. Ejemplo, llega alguien y dice, no, es que la Tierra es plana. Decirle, ¿y si es plana, por qué tenemos fotos? No, es que son falsas. ¿Ok? ¿Y por qué se ve el horizonte? Y darle muchas pruebas de que no es tan sencillo para que vaya rompiendo este estigma. Distorsionar las probabilidades funciona al leer mal las probabilidades. Por ejemplo, el 50% de las personas en México, no, perdón, el 90% de las personas en México son blancos, de clase alta son blancas. Ergo, si yo soy blanco, voy a ser millonario. Estás leyendo mal la probabilidad. O si el 80% de personas que beben vino blanco, viven más. Si yo vivo vino blanco, voy a vivir más. Estás malinterpretando las probabilidades. Aquí lo que tendríamos que hacer es ver o analizar bien cómo van las probabilidades para no caer en este error. Y ya por último, conjeturas ciegas. Esta es la más fea y la más sencilla de identificar. Es cuando alguien propone o dice algo sin tener pruebas. Por ejemplo, que alguien dice, es que las personas de la otra religión son malas, son diabólicas y en la noche nos van a comer los pies. Y cuando le preguntas, ¿y cómo lo sabes? Dice, pues lo sé. ¿Y cómo lo sabes? Pues lo sé. Y cuando te das cuenta no tienen pruebas, no tienen evidencias. Conjeturas ciegas es la peor de todas porque es inventarte cualquier cosa y no tener justificación. Es como decir, no, pues es que él es esquizofrénico, paranoico, con personalidad múltiple. Y le preguntas, ¿y cómo lo sabes? Le has hecho pruebas, lo estudiaste con el DSM-5, cuáles son los tests que le has aplicado, cuántas sesiones lleva. Y dice, no, no, pues lo sé, ahí lo vi. Y dices, pues no, hermano, no. Necesitas pruebas, necesitas evidencia. Y la terapia basada en lógica ayuda a que la persona se dé cuenta que no tiene evidencias para que la logre buscar. Y ya con esto tendríamos la TBL. En síntesis, la TBL es el uso de la lógica y los filósofos que hemos visto para poder resolver problemáticas de forma concreta. Se puede vincular muy bien con la terapia cognitivo-conductual y con la terapia, y con los supuestos epistémicos del empirismo y del racionalismo un poquito. Y ya, esa sería como la TBL. Espero que les haya servido. No tengan dudas o preguntas, comentarios. Y ok, vientos. Si no hay más dudas o más comentarios, de verdad les agradezco mucho que hayan estado en el curso. En un futuro vamos a abrir un seminario de filosofía de la medicina para que ustedes se puedan incorporar. Yo les voy a avisar por correo cuando sea la fecha. Y ya en enero vemos lo de hacer esto ya de forma presencial, ya que tienen los elementos
Vamos a hacer simulaciones, vamos a hacer estudios de caso para que la puedan llevar a la práctica. De antemano espero que les haya gustado y que sigan teniendo un excelente desempeño en su carrera de psicología. Nos veremos pronto. Cuídense mucho. Como diría Cerati, gracias totales. Gracias, gracias. Cuídate mucho, Muchas Angélica. gracias por todo, profesor. Gracias, Carlos. Cuídate. Descansa. Gracias, profesor, muchas gracias. Gracias, Luis. Cuídate mucho. Gracias, profesor. Buenas noches. Bye, bye, José Martín. Cuídense mucho. Bye, Wendy. Cuídate mucho. Gracias, Pau. Cuídate. Susana, bonita noche. Ok, ok, ok. Me quedan 3 minutitos. Si tienen dudas o preguntas, adelante. Si no, cuando termine, ya termino. Pero si tienen dudas, volvemos a abrir otra vez el Zoom. Por cierto, ¿alguno de ustedes fue al bootcamp? Ah, no, son de primer semestre. Como son de primer semestre, no pudieron ir al bootcamp, pero ya para el próximo año van a poder asistir al bootcamp. Se ponen padres, son allá en la escuela y hay actividades, pero es a partir del tercer semestre. Pero bueno, ya voy a cortar. Cuídense mucho. Bye bye. Si lo estás viendo a la distancia, te agradezco mucho que lo estés viendo. Si eres de otro grupo o caíste aquí por casualidad, también te agradezco mucho que estés por aquí. Mi nombre es Pablo Adrián Rivera Juvenal. Fue un placer estar con ustedes durante este semestre. Les deseo un buen día, una buena tarde o una buena noche, dependiendo del momento en el cual estés viendo esta grabación. Bye bye.